Bienvenidos de vuelta. Continuando con nuestra jornada de presentación del doctor Andrés Aparicio, con la presentación del doctor Andrés Aparicio, investigador asociado del MICARE, quien investiga sobre la diversidad corporal, la participación social de las personas con discapacidad desde su propia experiencia y la interacción entre tecnologías y las prácticas de cuidado como conocimiento corporizado. Andrés nos dictará la conferencia Historias de forasteros y desadaptados en la investigación inclusiva. Andrés. Hola, gracias Rubén. Voy a compartir. Veamos. ¿Estamos ok? Ya. Efectivamente, mi presentación se llama Historias de forasteros y desadaptados en investigación inclusiva. Y me gustó un poco lo que conversamos esta mañana, una de las preguntas que surgieron. Te agradezco a Florencia que levantó esa bandera, es justamente el tema de ese límite tan estricto entre investigador con y sin discapacidad y cómo se mueven en ese mundo. Un poco que yo quiero conversar con ustedes es el tema de qué pasa cuando yo, en este caso, investigador sin discapacidad, me meto en temas de discapacidad. ¿Qué pasa con nosotros? Porque es muy importante, claro, las voces de los expertos por experiencia. Pero del lado de los que investigamos y no tenemos discapacidad, hay que hacer un camino, que es el camino que mencionaban antes, que le preguntaron a Gemma, el camino de cómo hacemos nosotros para cambiar ese paradigma, cambiar el chip. Y un poco de eso trata esta presentación. Y quiero empezar con una pregunta dramática, más famosa tal vez, que es el ser o no ser. Y aquí quiero preguntar, ¿ser disca o no ser disca? Voy a usar el término disca, que es un término que la comunidad ha empezado a usar hace ya unos años, y hace parte como de un movimiento de recuperación de términos, de palabras, y de poner en el centro la experiencia, y la experiencia desde el orgullo, desde la justicia de la discapacidad. Entonces la pregunta es, ¿ser o no ser disca en investigación? Como el primer núcleo del problema que nos enfrentamos en la investigación inclusiva, incluso antes de las preguntas de investigación, incluso antes de pensar cómo y los métodos de trabajar con los expertos por experiencia. Entonces, si yo no soy disca, ¿cómo puedo hacerme preguntas sobre la experiencia de ser disca? ¿Ya? Y ahí me trae, y ahí llegó el tema del capacitismo. Cuando uno empieza y no tiene ninguna idea del tema, e incluso cuando ha ido trabajando, se enfrenta con el capacitismo, que es básicamente este marco teórico, este marco conceptual, esta ideología que privilegia cierto tipo de cuerpos y ciertas formas de interacción entre cuerpos. Y la primera pregunta que tenemos que hacer nosotros como investigadores, no disca, es ¿dónde somos capacitistas? ¿Cómo somos capacitistas? ¿Cuál es nuestro capacitismo internalizado? Son preguntas que al principio son súper difíciles de contestar porque uno ni siquiera las entiende cuando no ha tocado estos temas. Entonces hay una frontera aquí entre el ser y el no ser. El ser disca es un territorio al que yo no pertenezco, en el que yo no vivo, en el que yo no habito. Y un poco el problema de la investigación inclusiva desde el lado de los investigadores que no son disca, es cómo atravieso esa frontera, o si es posible atravesar esa frontera, y qué métodos uso para cambiar mi paradigma, para que si yo invito o colaboro o participo en investigaciones con expertos por experiencia, poder tener un marco mental tal que yo pueda entender lo que me están diciendo, lo que me están queriendo expresar, porque pasa mucho que con toda la buena intención, y algunas veces con no tan buena intención, hay grupos de investigación que invitan expertos por experiencia, pero terminan por no darse cuenta de lo que están expresando esos invitados o esos colaboradores.
¿Por qué? Porque hay un sesgo implícito. Los investigadores nudistas somos forasteros. Vivimos afuera y queremos visitar este territorio. Un forastero es alguien que es o viene de fuera del lugar. Yo voy de visita. Es alguien que está en un lugar donde no ha nacido. Lo que no quiere decir que no pueda en algún momento llegar a ser. Un forastero es alguien que es extraño y es ajeno. Y aquí me parece súper importante que desde el lado de los que investigamos desde fuera, nos apropiemos de esta idea de lo forastero, porque le damos vuelta al asunto de pensar la discapacidad como lo otro y lo extraño. Y realmente en este contexto, dale, estoy viendo que me habla. Te estás cortando. Entonces, cámbiate caramba. a la red Voy a cambiarme de red. datos Sí. porque estás metálico. Sí, perdón, es que la Universidad de los Andes, el inclusivo campus Universidad de los Andes, ustedes saben. Ya, un segundo. Me voy a caer y voy a volver. Mil disculpas. Me volví. Bueno, volví. Ya. Ok. Si vuelve a pasar, me avisan, por favor. Ya. Entonces estaba diciendo que me parece muy interesante desde el lado, todavía en este límite binario de no disca en los investigadores, que cuando somos personas no disca investigando nos pongamos en el lugar del extraño. Porque aquí el territorio es de las personas disc. Y las preguntas y las experiencias y los problemas, como mencionaron en las presentaciones anteriores, tienen que salir de allá, no de acá. ¿Ok? Entonces, en ese giro viene la pregunta más básica: ¿cómo investigamos? Y hay un montón de métodos que ya hemos visto durante la mañana, de métodos prácticos, de cómo acercarnos a la investigación inclusiva. Pero sigue estando el tema de cómo nosotros nos cambiamos el paradigma, cómo nos salimos de los sesgos implícitos capacitistas y nos movemos a un lugar un poco más cercano de la experiencia de discapacidad que nos permita entender lo que nos están compartiendo. Ese conocimiento que está construido desde la experiencia de discapacidad. Mi intención es que pensemos en pasar de ser forasteros inocentes que van por el viaje como, sí, yo me siento en este parque y no tengo idea de dónde estoy sentado, a un forastero informado, a alguien que sabe que este parque es importante y es un símbolo en esta historia de esta ciudad, etcétera, etcétera. En este caso, el territorio es el territorio de la discapacidad. Necesitamos un punto de encuentro entre la experiencia disca y la experiencia no disca. Y ese punto de encuentro lo tenemos que construir de cierta forma. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a construir? Voy a presentar algunas fotos de unos letreros que he ido tomando yo en la vida que me llaman la atención. En la diapositiva que tengo puesta hay un papel pegado con cinta transparente en una pared que estaba originalmente al lado de un ascensor. Y hay dos mensajes, uno en español y uno en inglés. El mensaje que está en español dice: por favor, mantenga pulsado el botón de abajo hasta que suba al ascensor. Gracias. Esto era un hotel que estaba en una ciudad que recibía turistas que hablaban inglés. Entonces está la versión en inglés de este mismo mensaje. La versión en inglés es hold to press, que viene a significar como mantenga para presionar. Si yo soy angloparlante de visita en esta ciudad, no entiendo nada. Ese letrero no me dice nada. Incluso el de español está un poco confuso. En ese territorio algo pasa. Aquí hay otro letrero de ascensor, parece que hay un tema con los ascensores.
Este es en una universidad. Y dice, para abrir la puerta del ascensor, usar la mano, no el pie. Gracias. Me gusta que todos dan las gracias. Son bien amables. ¿Qué pasa si no tengo manos? Pero hay otra pregunta además. ¿Qué pasa si yo uso el pie? ¿Hay una imposibilidad técnica del ascensor? ¿Hay una cuestión moral respecto a usar el pie y no la mano? ¿Como que está mal, una cuestión estética? ¿Qué pasa si voy cargado de libros? Este es otro letrero. Este es en el hall del Centro de Innovación de la Universidad Católica. No sé si todavía existe este letrero. Es un letrero rojo con letras verdes que dice espacio abierto e inclusivo. Ellos hacen todo el esfuerzo, o en ese momento hicieron todo el esfuerzo por efectivamente tener un campus, un edificio inclusivo en términos físicos, de movilidad. Pero este letrero en particular es cero inclusivo en términos de visión. Tiene una letra verde muy delgada sobre un fondo rojo. Genera un ruido visual tremendo. Es muy difícil de leer. Y la última imagen es otro letrero, pero este es tomado en un museo. Está en inglés y lo que dice en español es, por favor, no toque los objetos. Que bueno, estamos en un museo, parece razonable. Y debajo hay una aclaración. Solo las personas ciegas que están en la visita guiada de toque pueden tocar ciertas esculturas. ¿Por qué XXXXX, insultos chilenos no traducibles, no puedo tocar yo? Yo también tengo sentido, pero yo también quiero experimentar esto. Entiendo, tal vez hay una razón detrás. No quieren que ciertas esculturas, mucha gente vidente las ocupe porque están impidiendo el paso de otros. Pero igual aquí hay una tensión bien rara, porque igual a través del tacto yo, como vidente, puedo tener información. Y ahí voy dando pistas de lo que sigue, de ese punto de encuentro. Hay una cuestión que es transversal a todos los ejemplos que les mostré. Y es que hay unos supuestos sobre cuerpos, pero esos supuestos también inciden sobre los cuerpos que tradicionalmente son considerados típicos y normales. Entonces hay situaciones en las que cualquier cuerpo, sin importar su condición, experimenta unos momentos en los que no necesariamente cuadra tan bien con el entorno, en el que el entorno no necesariamente lo soporta. Entonces quiero conversar sobre tres conceptos claves. Cuerpos complejos, conocer desde el hacer y la desadaptación. Los cuerpos complejos. Hablamos antes del modelo médico, del modelo social, y los cuerpos complejos vienen a ser como un avance más allá del modelo social, que lo describió un académico de la comunidad de estudios en discapacidad que se llama Tobin Sievers en un libro que se llama Teoría de la Discapacidad, donde él construye todo un argumento respecto a la discapacidad como identidad y a la teoría que está alrededor de eso. El modelo médico, como conversamos antes, se refiere solo al cuerpo. El modelo médico no le interesa la representación social, se queda en el cuerpo con el cuerpo. El modelo social incluye las representaciones sociales, pero termina siendo en sus versiones más extremas unidireccional. La representación social modifica y termina ignorando que hay una realidad material, que hay un cuerpo de carne y hueso y sangre y baba y un montón de cosas que están en el ambiente y que interactúa materialmente con el ambiente. Entonces, lo que dice la teoría de cuerpos complejos es que efectivamente hay un camino de modificación o de representación entre lo social y el cuerpo, pero también al revés. Entonces yo, por ejemplo, uso lentes. Soy un hombre que usa lentes, soy miope. Y desde que uso lentes, ¿qué ha pasado con mi nariz? Se ha empezado a hundir. Debajo de mis ojos se forma como un hoyo, porque llevo muchísimos años usando lentes. Claro, la herramienta, que son los lentes, modifica mi cuerpo, parece evidente porque es una herramienta física. Pero así como pasa con los lentes, pasa con otras cosas. Si yo le digo, por ejemplo, a una niña que no puede jugar béisbol porque es muy débil, ¿qué va a pasar? Y le refuerzo esto, y le refuerzo esto.
pues esta representación social va a tener un efecto en el cuerpo, porque no va a ejercitarse, no va a tener espacios donde desarrollar ciertas habilidades deportivas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a lanzar débil. Hay un paper, un artículo muy famoso que se llama Lanzar como niño, que hace el análisis de esta construcción de cuerpos débiles a partir de representaciones sociales. El siguiente concepto es el de conocer desde el hacer. Un cuerpo sabe qué puede hacer. Tal vez no lo pueda verbalizar, tal vez no lo pueda poner en escrito, pero sabe. Yo sé qué puedo hacer, yo sé que en este momento puedo hablarles. Sé que aquí puedo pararme y salir al baño si necesito hacer pipí. Otra cosa es lo que efectivamente hago o puedo hacer en una instancia determinada. ¿Ya? Entonces el cuerpo tiene como dos tipos de conocimiento. Uno es la técnica, lo que yo sé que puedo hacer consistentemente. Yo, si agarro un libro, espero poder leerlo, porque tuve todo este aprendizaje, tuve todo este apoyo para leerlo. Y lo que efectivamente hago en el momento de agarrar el libro es leerlo, pero resulta que al leerlo, al agarrar el libro, podría pasarme como al señor angloparlante en el letrero del Hall to Press, en el ascensor. Podría enfrentarme con un texto que para mí es ilegible, o un texto que no tiene los códigos necesarios para que yo los interprete. Hay una relación entre esa técnica, que es lo que yo sé que puedo hacer, y lo que puedo hacer en efecto, que es la práctica. Y va un poco de la misma forma que hay un ciclo entre representaciones sociales del cuerpo, aquí hay un ciclo entre lo que yo hago en la práctica y lo que sé que puedo hacer. Me va modificando en la medida que yo hago. Yo voy creando conocimiento al hacer. Y el último concepto que es central para esto es la desadaptación. La desadaptación, que en inglés es misfit, lo desarrolla una académica que se llama Rosemary Garland Thompson, que también es activista, dice. Y ella básicamente lo que dice es, en esta misma línea de recuperar lo material del cuerpo y su relación con el ambiente, es que hay cuerpos y hay ambientes que encajan, que hay momentos de total adaptación. Hay un pez en la diapositiva que está en el agua, nadando. Hay un chiste, no me acuerdo cómo es, pero que dice que para el pez el agua no existe. El pez no sabe del agua, porque está todo el tiempo dentro del agua. Sí. Un poco cuando estamos adaptados nos pasa eso con nuestro ambiente. No nos damos cuenta de todo lo que está pasando y todas las estructuras de soporte y de apoyo que tenemos siempre presentes. No lo sabemos. Solo cuando en el caso del pez baja el nivel del agua por la sequía, por ejemplo, y entonces ya no puede nadar o empieza a tener momentos donde sale del agua y no puede respirar, es que se da cuenta de que existe algo como el agua, de que existe un entorno que lo soporta y lo apoya. Y ahí ocurre un momento que se conoce como desadaptación. Y quiero leerles una cita traducida, pero textual de ese artículo de Garland Thompson. Cuando nos adaptamos armoniosa y apropiadamente en el mundo, olvidamos la certeza de lo contingente porque el mundo nos sostiene, nos soporta y nos apoya. Cuando experimentamos la desadaptación y reconocemos esa fractura por su potencial, ponemos en evidencia el componente relacional y la fragilidad de la adaptación. Cualquiera que se adapta hoy puede desadaptarse mañana. No he hablado de discapacidad hace rato. ¿Por qué? Porque la desadaptación como momento y como experiencia está un poco antes de la experiencia de discapacidad. Hay autores que dicen que la discapacidad es una experiencia constante de desadaptación, como que hay que lidiar constantemente con la desadaptación. Pero resulta que la desadaptación también la experimentan las personas no discas. Y ahí hay un eje, ahí hay un punto de encuentro que podemos trabajar, relacionándolo con los otros dos conceptos que mencioné antes. Entonces, tenemos un punto de encuentro. Eso nos da idea de cómo podemos modificar, movernos del paradigma original
tratar de salir de los sesgos para hacer investigación inclusiva bien. Porque más allá de lo que les decía antes, de los métodos, de cómo acercarnos, de cómo colaborar, yo como investigador nodista necesito hacer un cambio de mano. Entonces, tengo una relación entre un cuerpo complejo, lo que sabe hacer y lo que hace. ¿Ya? La técnica y la práctica. En ese qué hacer, yo hago cosas, me doy cuenta que tal vez me funcionan, reafirmo las acciones y vuelvo a repetirlas. Pero resulta que en un momento dado experimento desadaptación. Lo que hago no me funciona. Bien sea porque mi cuerpo cambió, bien sea porque el ambiente cambió, las dos cosas, pero dejó de funcionar. ¿Qué ocurre ahora? Si la acción que estaba haciendo, lo que yo sabía que no funcionaba, ya no me funciona, ¿qué va a pasar? Se va a abrir un espacio, se va a romper la expectativa y se va a abrir un espacio de creación de conocimiento. La investigación. En una versión muy simple, pero también muy rica, la investigación es ese espacio que ocurre después de la desadaptación. La desadaptación es un momento que nos une a todos los cuerpos y nos pone en una situación de pregunta. ¿De qué hago ahora? ¿Cómo lo resuelvo? Y en esa pregunta, en la resolución de esa pregunta, se genera nueva técnica, es decir, nuevo conocimiento sobre lo que yo o los cuerpos pueden hacer. Y esa nueva técnica estructura nueva práctica, nuevas acciones y se sigue el ciclo hasta otro momento de desadaptación. Ser forastero como método de hacerse preguntas. Esa idea de estar afuera, yo puedo pararme ahí, apropiarme e identificarme como forastero. Hay un valor en estar afuera. Es cierto que la experiencia propia es súper importante y de ahí tienen que salir las preguntas y tienen que relevarse y estar centrados. Pero hay un valor en estar afuera. Y es que al estar afuera, uno puede aproximarse desde diferentes lugares, puede cambiarse el paradigma para modificar estructuras de poder. En otras discusiones por la mañana hablábamos del tema de los recursos, de la gestión, de los fondos. Y finalmente eso pasa porque todo eso tiene ciertos supuestos basados en el cuerpo típico, normal, ideal. Vanessa mencionaba la respuesta a una pregunta, que la idea es que fueran investigadores, que la universidad le pagara a los investigadores sin importar si son o no distas. Claro, pero entonces hay una pregunta adicional. ¿Qué pasa con los apoyos? ¿Cómo se van a clasificar? ¿Por qué? Porque hay una suposición respecto a que una persona no necesita apoyos. Cuando, al hacer todo este ejercicio que hemos hecho hasta ahora, siempre hay apoyos, aunque no nos demos cuenta. Entonces, ¿para qué sirve ser forastero como método de hacerse preguntas? Es adaptar. Si yo como forastero me desadapto, estoy citando e incurriendo y fomentando el desplazamiento, la pregunta, el abrir espacios para cuestionar. Y en este caso, cuestionar la investigación. Yo trato de hacer eso, por ejemplo, cuando doy clase con los estudiantes. Yo hago un par de ejercicios, yo hago un ejercicio en particular. En la diapos hay una foto de una sala de cine con la pantalla iluminada totalmente en blanco. Esto la sala está oscura. Y el ejercicio es bien simple, es un ejercicio de adivinanzas. Yo los pongo a que adivinen una película que yo estoy pensando. Y me pueden hacer preguntas. Pero resulta que yo no voy a responder a ninguna pregunta. Solo las que pueda responder con sí. Y no la respondo verbalmente, la respondo levantando una mano. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy usando un método de comunicación diferente, no verbal, pero estoy hablando. Normalmente este ejercicio lo usamos en clases sobre trastornos motores, en el contexto de neuropsicología clínica, lo usamos en algunos contextos, pero ese es bien particular, porque parte del problema de los estudiantes en esos contextos es que no tienen idea de lo que es enfrentarse y tratar de conversar con una persona con, qué sé yo, un síndrome de enclaustramiento. Hacemos
este ejercicio y lo que pasa es que tratan de adivinar y ni siquiera se les ocurre, después incluso de toda la clase, de haber hablado, de desplazarse, de movernos, de hacer un análisis sobre el movimiento, una reflexión, que las preguntas tienen que cambiar desde su lado en función de quién tiene el frente. Entonces empiezan a preguntar si es un Oscar, si es animada, si es de acción, si es en blanco y negro, un montón de cosas. Cuando lo que tienen que adivinar es la película. Luego hacemos el ejercicio contrario. Yo adivino la película y alguno del grupo la tiene y hace lo mismo que hice. ¿Qué pasa? Yo uso una estrategia completamente diferente. Yo uso una estrategia que usan las personas que tienen trastornos motores severos para comunicarse y es deletrear. Y entonces yo empiezo a preguntar por letras. ¿Cuántas palabras tiene? ¿Tiene 3 palabras? No. ¿Tiene 2? Sí. La primera palabra, la primera letra es vocal, sí, ya. La A, la E, la E, y así voy construyendo la respuesta. En ambos casos hay 5 minutos. Cuando adivinan los estudiantes, generalmente adivinan faltando 10 segundos. Cuando adivino yo me demora alrededor de 1 minuto, dependiendo de qué tan largo es el título. Hacer ese desplazamiento es importante. Como parte de mi tesis doctoral, yo trabajé con una persona con síndrome de claustramiento que es actor, y la pregunta giraba alrededor del teatro y la inmovilidad. Porque si yo les digo teatro, ustedes se imaginan a una persona en el escenario moviendo, haciendo ejercicios, movimientos exagerados, gestos. ¿Y qué pasa cuando una persona no se mueve? Esa era como la pregunta central de mi tesis. Y parte de lo que les estoy contando es justamente parte de los métodos que yo desarrollo para poder investigar la pregunta desde mi lugar de no actor, no disca. Y hice varias cosas. Y una de ellas es, el segundo ejemplo que les quiero dar, es una cosa que llamé el desajustador. Y es un rollo de hilo gigante, como de 1 kilo. Entonces, hay una foto en la presentación que se ve una persona con falda y sus 2 pies, tiene amarrado en uno de los pies un hilo que va hasta el horizonte y vuelve y está pegado como al carrete gigante. Es un carrete que pesa como 1 kilo. Entonces, la idea es que uno se amarra ese carrete y se va por la calle y suelta el carrete en el suelo y no lo recoge. Y uno empieza a andar. ¿Qué ocurre? Ocurre una cosa muy interesante, y es que empiezas a andar y al principio no hay problema. Tú andas, caminas, vas por aquí, entonces era un paseo peatonal. Pero de pronto, claro, el carrete se queda atascado en una silla de un cafecito, y entonces tú ya no puedes avanzar tan fácil porque entonces te empieza a generar resistencia al hilo, y tu campo de acción se ve reducido. Y en la medida en que avanzas, poco a poco, todo el camino que recorrió el hilo te va restringiendo. Y empieza la persona, quien está participando, a darse cuenta que el espacio depende del movimiento, que es una cosa que si uno no hace este tipo de ejercicios no se da cuenta. Y entonces siente esta sensación de que ya se restringe todo. Y ahí vienen unas preguntas adicionales después sobre, empieza la gente a acercarse en buena o mala actitud, curiosa o molesta, porque hay una cuerda interrumpiendo el paso, porque está aquí. Y entonces hay una dimensión social también que tiende a perderse en muchas preguntas y ejercicios de simulación que se llaman sobre discapacidad, que son bien famosos en las épocas de concientización. Venga, tápese los ojos y salga a la calle para experimentar lo que es ser ciego. No, así no funciona, porque igual hay una dimensión social, ya lo vimos, así como una material. Piense en ejercicios, desplácese, desadapte, pero de forma que el fenómeno completo lo abarque. Ser forastero como método de hacerse preguntas. Yo saqué 7 pasos, que se los traigo aquí para que los tengan y los tengan presentes. Ubicarnos afuera del fenómeno que estemos estudiando, de la comunidad con la que estemos trabajando. Intentar movernos hacia adentro, de alguna forma. Y, este es el punto crítico, provocar un momento de desadaptación. Yo tengo como investigador una disca que sea capaz
de salirme del centro. Tengo que ser capaz de ponerme en un lugar en el que no estoy cómodo, de ponerme en un lugar en el que el ambiente no me apoya. Y al hacer eso, yo voy a reflexionar, voy a explorar esa experiencia y de ahí van a salir datos. De diferentes tipos, depende del método que estoy usando, depende de la aproximación metodológica que yo tenga, pero lo importante es que yo explore esa experiencia, reflexione y la analice. Y eso me va a permitir reformular la frontera entre ese afuera y ese adentro. Y ahí hay parte de la respuesta a una de las preguntas que había antes sobre esa frontera. En la medida en que yo haga esto, empiezo a emborronar, empiezo a difuminar fronteras y empiezo a poder acercarme sin necesariamente llegar a ser o identificarme con la experiencia del otro, con la experiencia de las personas con discapacidad. Y repetir, 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 porque esto nunca acaba. Es un ciclo. Esa es la idea de moverse de forastero inocente a forastero informado. Tratar de transitar este camino para poder ser un buen co-investigador no disca en equipos de investigación inclusiva. El ciclo es básicamente este. Soy un cuerpo complejo. Hago cosas, la práctica, acciones. Tengo que generar momentos de desadaptación que me generen nueva técnica, nuevo conocimiento, que van a incidir en mi corporalidad también. Después de pasar muchas de estas cosas, la aproximación de cada uno de nosotros como cuerpos en el ambiente va a cambiar. Y eso genera acciones y el ciclo continúa. La pregunta entonces, ¿ser o no ser? Al final no tiene tanto sentido, porque lo que importa es ese momento de desadaptación, ese momento de romper expectativas, ese momento de sorpresa. Entonces, en lugar de ser o no ser, tal vez lo importante es ser o no ser. Gracias. Ahora sí, preguntas. Ahí está Mauricio. Hola, Andrés. Súper rico escucharte igual, encuentro que mezcla las dos ponencias anteriores, como la mezcla en una gran presentación, y encuentro que son dos visiones que son súper entretenidas. En realidad, como es una pregunta que me venía haciendo desde la charla de Yema, cuando decía que ojalá las personas sin discapacidad fueran cada vez menos en los estudios de situaciones de discapacidad, por así decirlo. Y claro, yo me estaba cuestionando lo mismo que te cuestionabas tú, que era como, ¿es necesario eso? ¿O es solo la experiencia único fruto de una investigación? Y creo que no, creo que es tan válida la visión que puede tener una persona ajena a la discapacidad como una persona que vive en situación de discapacidad. Y también hacerse esa pregunta incómoda un poco, es de la experiencia 360, es como... ¿es suficiente la experiencia de una persona en situación de discapacidad? Te lo digo siendo parte de la comunidad con discapacidad, y que hay distintas visiones de la discapacidad dentro de la misma comunidad, incluso de los distintos colectivos, de las distintas comunidades, de la comunidad neurodivergente, que algunos sí lo ven como una enfermedad, algunas partes de la neurodivergencia, como la bipolaridad, por ejemplo, o algunas visiones más disidentes como la mía, que también considera la esquizofrenia dentro de la neurodivergencia, que no mucha gente está de acuerdo, de hecho, en eso, porque sí lo consideran dentro del mundo de las enfermedades, pero hay un montón de divergencias y por utilizar la palabra también, dentro de la misma comunidad con discapacidad. Entonces creo que también darle un contexto, un marco teórico, que muchas veces las personas en situación de discapacidad no le podemos dar por A, B o C motivo, sea por estudio o por, como comentaba antes, el tema de ser diagnosticado tardíamente. Entonces no tenemos mucho tiempo para aprender también de lo que nos está pasando y lo que nos ha pasado el resto de nuestra vida, especialmente con las discapacidades invisibles. Y creo que sí hay que valorar todo esfuerzo que se haga en pos de la discapacidad. No tratar de explicarla tal vez, sino que entenderla, como decías tú, ponerse en el lugar de los zapatos de, pero no desde la práctica misma, sino que el 360 que te decía desde el comienzo. Entonces, más que nada, felicitarte por el trabajo y por la presentación.
y preguntarte también un poco cómo ha sido tu experiencia a través de la teoría, por así decirlo, trabajando con personas en situación de discapacidad. Ya, a ver, voy por parte porque hiciste un comentario al principio que creo que puede servir como inicio de respuesta, y es, hay un fenómeno X, que en este caso estamos hablando de discapacidad, sea lo que sea, y intentamos la discapacidad. Yo ese fenómeno X lo puedo tratar de entender desde diferentes lados, incluyendo el interno. Y eso genera una riqueza en la comprensión del fenómeno, lo que genera a su vez la ampliación de las posibilidades de acción frente al fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, por eso me parece a mí tan importante la experiencia interna, los expertos por experiencia, porque traen un montón de conocimiento respecto a la cosa, pero también la otra mirada de afuera. Porque, y aquí viene una cosa que ahora que lo pregunto me sirve para nombrarla, que se conecta con algo que mencionaba Gemma sobre los retos, la gestión, la organización. Así que este tema del ser forastero no solo aplica en términos de cómo moverme hacia adentro, sino también de cómo mirar hacia afuera del contexto en que yo estoy, de la disciplina. Entonces, ese problema de los equipos de investigación, cómo se debe el control, cómo dar la gestión, cómo hacer la difusión, se parece un montón a un problema que tienen ahora y que tienen hace años, pero que lo han ido resolviendo de formas muy interesantes. Por ejemplo, las compañías de teatro que trabajan con personas con discapacidad. Y en particular con discapacidad intelectual. Porque hay una cuestión ahí de autoría, de creación, de dirección. Y lo que ha ocurrido es que hay unos modelos que funcionan allá y uno podría pensar en cómo traer acá para establecer ya. Ahora, respecto a la pregunta, ¿cómo ha sido mi experiencia? Yo empecé no sabiendo nada y no teniendo una relación personal directa con la discapacidad. Empecé porque empecé a trabajar en un centro de tecnología que desarrollaba tecnología para personas con discapacidad. Y ahí empecé a acercarme, muy desde, soy ingeniero informático de base, entonces muy desde, son usuarios. Y para mí los usuarios, y siempre cuento este cuento, son listas de requerimientos. No son personas en ese momento. Entonces yo recibía una lista, necesito un software que haga esto. Y yo hacía el software que hacía esto y esto. Pero detrás de esa lista de requerimientos hay una, dos o un grupo de personas. Pero además hay un supuesto sobre lo que esas personas necesitan y pueden hacer. ¿Quién hace la lista de requerimientos? Y ahí empieza a surgir una línea de preguntas y de cuestionamientos respecto a cómo surge esa lista de requerimientos. Y yo me empiezo a desplazar desde este ingeniero cuadrado típico informático, aquí numerito, pantalla, teclado, código, hacia la pregunta por el cuerpo. Porque finalmente aquí lo que hay es un montón de gente, un montón de cuerpos diferentes, cada uno con características específicas propias, con ambientes bien específicos, de donde están saliendo estos requerimientos. ¿Cómo traduzco yo esto? ¿Cómo conecto una cosa con otra? Y un poco esa fue la aproximación que tuve y por qué me empecé a hacer todas estas preguntas. Entonces, un poco la experiencia es de estar lejos, me fui acercando sin querer al tema, y después queriendo, entendí que había que tener contacto. Que es una cosa que, eso sí está más que estudiado en la literatura, sin contacto no hay nada. Entonces, por eso también la figura de los comités de los expertos con experiencia es tan importante, porque sin eso no hay nada. Lo que yo quería un poco mostrar es que, además de eso, yo, como investigador, y quienes hagan parte de equipos, tienen que tener un cambio que no es un cambio fácil. Un cambio en cómo escuchar, cómo incorporar esas otras miradas. ¿Respondo? Sí, pero y también hacer el gancho con el capacitismo que lo dijiste tú, que yo de hecho el otro día conversaba con varias personas de la comunidad con discapacidad, y hay mucho capacitismo dentro de la misma comunidad con discapacidad. Entonces, cuando hay expertos por experiencias, de repente, lo que pasa es que
se juntan experiencias que son completas y absolutamente válidas y se van como poniendo una encima de la otra. Sí. Van validándose algunas y algunas no, pero hay que validar todas. Pero ¿cómo tú le enseñas a una persona en situación de discapacidad que está siendo capacitista con su propia discapacidad? Eso también es súper interesante y te lo pregunto a ti como investigador. No, pues a ver, lo que yo he visto y nos ha pasado es que no es fácil, porque además pasa el tema de que usted no sabe. Y hay una invalidación del de afuera, porque claro, obviamente no sé de la experiencia propia, pero puedo analizar el fenómeno de la interacción entre los diferentes grupos Que puede caer desde en afuera. el training. Claro. Entonces ahí es como, a ver, yo no puedo hablarte a ti de lo que tú estás sintiendo, de tu experiencia de vida, ¿no? Pero puedo ver las articulaciones tal vez desde afuera. Entonces ahí también hay un proceso que creo que debe haber una comunicación mucho más rica entre, entre ambos grupos de expertos, que depende mucho, insisto, de poder generar un ambiente claro para compartir. Eso. Ya. Ricardo. Hola Andrés, ¿cómo has estado? Bien, bien. ¿Tú? Bueno, yo súper bien, sí. Quería plantearle, por ejemplo, qué dificultades ha tenido, porque muchas veces los profesionales a veces estigmatizan a una persona con discapacidad intelectual y a veces se le da un mal diagnóstico. Yo he conocido casos de, por ejemplo, profesionales, psicólogos, psiquiatras, que estigmatizan a una persona con discapacidad intelectual. Por ejemplo, se plantea, para dar un ejemplo, que las personas con discapacidad intelectual no pueden trabajar y no pueden ejercer, por ejemplo, cargo. O muchas veces se comete el error de infantilizar, por ejemplo, con lenguaje que tiende a ser exagerado, o los mismos dibujos o las mismas explicaciones. Es como se tiende muchas veces a infantilizar. Y también existen casos también de personas que a veces, profesionales, hablando, a mí en mi experiencia personal me han tocado médicos que no tienen ni idea de lo que significa tener autismo, Asperger, entonces se deriva a una enfermedad psiquiátrica, con un concepto que está ya bastante obsoleto, porque la discapacidad intelectual antiguamente se catalogaba como una enfermedad mental. Entonces muchas veces los profesionales se basan en eso, en un concepto que ya está como muy obsoleto. Entonces, o muchas veces también me ha tocado que en una fundación, no quiero dar el nombre para no tener problemas, que también hay algunas personas que infantilizan también. Los tratan como cabros chicos, le hacen juegos como, me parece un poco infantiles. Entonces, como para saber un poco cómo uno puede canalizar más o menos, como para un poco entender a las personas y eso. Eso, gracias. Tú, para entender, la pregunta va de qué cosas podemos hacer para cambiar esas prácticas, esos hábitos, por ejemplo, de no infantilizar. Ya, ok. Eso es un trabajo gigante. Además, tú como vocero sabes que es un trabajo casi que de nunca acabar. Yo, desde lo que yo hago y desde mi experiencia y desde mi práctica como investigador, que además trae métodos de diferentes disciplinas, ingeniero, traigo del arte. Yo creo que una de las cosas más importantes es sacar a la gente, cualquiera, de las situaciones cómodas. Hay que incomodar. Y un poco de eso iba la presentación, la idea de desadaptar. Como hay que incomodarse, hay que salirse de donde uno está acostumbrado, porque en estar incómodo me tengo que preguntar, ¿ya? Entonces, tú hablabas de la infantilización, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando a una persona que no está acostumbrada a que la infantilicen, la infantilizan? No lo sé, nunca he hecho ese experimento ni ese ejercicio, pero podría ser interesante, que cómo va a reaccionar, si va a entender que esto es una experiencia que socialmente están viviendo las personas con discapacidad intelectual, cómo hacer eso. Entonces, mi postura desde acá, desde lo que yo hago, es un poco esa, es incomodar. Hay que tratar de incomodar.
lo suficiente para generar un cambio. Eso. Y creo que tenemos que pasar al siguiente bloque. ¿O alcanzamos la pregunta de Mauricio? Ya, pregunta Mauricio y después seguimos. Era más que nada un comentario, estoy súper de acuerdo con lo que dice Ricardo, y la infantilización no pasa solamente en las discapacidades intelectuales, también pasa en otros tipos de discapacidades. Pongamos el ejemplo, yo siempre, porque soy activista del espectro autista, pasa con el A22, por ejemplo, que es el método de diagnóstico que tenemos las personas autistas, que te hace leer un cuento, imaginarte cosas, preguntas de niño. Es súper desagradable pasar por ese, a mí me diagnosticaron a los 33 años y es súper desagradable pasar por ese diagnóstico porque uno se siente como si te estuvieran como hablando para abajo. Hay una jerarquía desde el profesional que te hace el diagnóstico o la identificación, pero yo no hablaría de identificación en este caso porque es puramente diagnóstico y por eso lo hace tan malo también. Y también hay muchos profesionales que aplican el A22 que no hacen exámenes o que no hacen preguntas que tengan que ver con el enmascaramiento, por ejemplo, de personas que son diagnosticadas como personas adultas dentro del espectro. Entonces también como hacer un llamado a eso dentro de la investigación, como la discapacidad no se acaba a los 18 años. Nosotros nacemos con una discapacidad y morimos con una discapacidad. Y por desgracia, dentro de la por comunidad, vida. mucho antes que la comunidad, que la población general. Tenemos un promedio de vida de 54 años. Y tiene que ver con eso, con la falta de acompañamiento en la adolescencia y en la adultez de personas autistas, porque hay otros desafíos que muchos terapeutas no conocen y que son súper abiertos de decir, no conocemos el autismo en adultos, por ejemplo. Solo eso. Ya. Sí, yo creo que esta es una discusión más larga que podemos tener al final, porque ya siguen Carolina y Gonzalo, y es su hora. Así que cedemos la palabra.